Y estamos en vivo ahora en Vicente López. Contábamos de este caso, extraño caso, de la aparición del cuerpo sin vida de un hombre en una bañera y una data de muerte de 6 meses atrás. Exactamente, muchos puntos oscuros y sobre todo por la forma en que nadie lo buscó, nadie pidió por él. Néstor Dib. Puntos oscuros que ya teníamos, uno le tiene que sumar alguna conversación informal con los vecinos que no, evidentemente no quieren aparecer en cámara, bajo ninguna circunstancia. Se produce un halo de misterio aún mayor, porque en realidad los vecinos lo que dicen de él es que era una persona, por lo menos en el trato cotidiano, es una persona bastante sociable. Es decir, lejos de pensar de que estábamos en presencia de una persona absolutamente ermitaña, que llevaba una vida puertas adentro de su casa y que prácticamente no se daba con los vecinos dicen otra cosa, que era una persona afable. De hecho, hay por allí algún vecino que me ha comentado que en alguna oportunidad estuvo en su casa. Ahora, lo que nadie sabe exactamente preguntarse es por qué nadie, valga la redundancia, perdón, lo ha reclamado o se comunicó con él en estos últimos 6 meses. Muchos le encuentran una explicación. No puede resultar razonable para algunos, pero para otros no tanto, en que él estuvo preso durante 5 años. Entonces, si faltó de su casa durante 5 años y lo habían liberado allá por finales del 2013, el tiempo que estuvo el contador solo, digamos, o en libertad, mejor dicho, fueron solamente 6 meses. Bueno, uno podrán decir que ese es el tiempo en donde la gente no se adecuó, no se acostumbró a su libertad, entonces muchos siguieron pensando que estaba preso, y otros podrán decir, bueno, sus familiares tuvieron que haber tenido algún tipo de contacto con él. La pregunta también acá que hay que hacerse es, de la manera que encuentra la muerte, o cómo encuentra la muerte, evidentemente se relaciona con los 5 años en los que estuvo en prisión. Porque él se muere en la bañera, lo matan, mejor dicho, porque para el fiscal hasta este momento, si bien lo ha caratulado como una averiguación de causales de muerte, todo hace indicar de que se trató de un homicidio. Lo matan con prácticas relacionadas a la cuestión del sexo, muy fuertes, prácticas sadomasoquistas, porque tenía una bolsa de nylon colocada en la cabeza y tenía las muñecas atadas y los pies atados. Y estaba sumergido, semisumergido, mejor dicho, en una bañera. Por lo tanto, lo mismo que le hacía a las víctimas él, que las traía a su casa, despistando a todo el mundo, a toda la gente que lo conocía, de traerlas a la madrugada acá y dejarlas, además de ultimarlas, porque estamos hablando de prostitutas y travestis, además de tener relaciones sexuales con ellos, después los secuestraba y los dejaba varios días en su casa, manteniendo relaciones y juegos a su entera disposición, y después los liberaba. Por eso fue encarcelado durante 5 años. Ahora, ¿cuál era la vida social que tenía él? O mejor dicho, ¿tenía vida familiar? ¿Era casado? ¿Tenía hijos? ¿Estaba divorciado? Bueno, parece indicar que sí. Y parece indicar que con su vida anterior, a posteriori de estar preso, prácticamente no tuvo ningún tipo de contacto. Y gran parte de eso tuvo que ver su adicción a las drogas. Estamos hablando de una persona con una personalidad realmente compleja, que por lo que tenemos entendido en un momento determinado tuvo un muy buen trabajo en una empresa muy importante y que por alguna razón que desconocemos, su vida se fue por la borda. Drogas, travestis, sí, prostitutas, secuestros, prácticas extremas, todo eso conformó un combo fatal que lo terminó llevando a prisión y después de eso, sí, encontrando la muerte. Hasta ahora, por todo lo que mencionás, todo lo que contamos y demás, se podría decir que es una crónica, Néstor, de un crimen que iba a ser anunciado, Dani. Sí, bueno, aquí estamos con Mauro Zeta para más detalles, ¿no? ¿Por qué aseguran con tanta liviandad que esto es un asesinato?
Pero si aparece en la bañera, atado de pies y manos, con una bolsa en la cabeza, ¿qué La es? bolsa me la han puesto en duda, ¿quiere que le diga? Pero atado de pies y manos. No tiene las ataduras, tiene signos de De haber ataduras. estado atado. Digo, Ah, porque bueno. el tema de la droga es un tema interesante, como contaba Néstor, para analizar. ¿Vos Si qué decís? fue- ¿Se murieron en la bañera Y entonces? si fue un tema de sobredosis, y si alguien que estuvo con él en el contexto de esas noches violentas, de privaciones ilegítimas de la libertad, secuestros varios, termina viendo su muerte en directo y lo deja morir ahí en la bañadera y se va. Bueno, no lo descartábamos, de hecho lo hablábamos hoy con Néstor, ¿no? Nos preguntábamos por qué estas dos hipótesis, igual de válidas, No van una en que podría pugna. tener que ver con un crimen y la otra que puede tener que ver con una sobredosis. Son dos cosas bien distintas. Una sí necesariamente implica la presencia de una segunda persona que le provoca la muerte, pero Mauro, ¿vos tenés conocimiento de si en el lugar además encontraron drogas, encontraron No. restos visibles de lo que podría haber sido un encuentro sexual con ataduras previas? El problema, ¿sabés cuál es? El paso del tiempo. Como pasaron 6 meses, Sí. contaba uno de los forenses que entró al lugar, prácticamente era imposible levantar evidencia Claro. de esa zona, específicamente de la bañera. Sí. Por eso va a ser fundamental, como decía Néstor, el trabajo de laboratorio, que puede llegar a cantar una verdad de esta historia. Vos decís, a ver, el tipo se dedicaba a secuestrar y a privar de la libertad a prostitutas y travestis. Las sometía y las encerraba. De hecho, lo condenaron. Sí. De hecho, salió en libertad a fines de 2013. Lo que le pasó está relacionado con su pasado, con su prontuario, ¿o no? Y el otro punto, ¿nadie en 6 meses se calentó por saber qué le había pasado? ¿A nadie le importó el destino del contador? ¿Y saben qué les voy a responder? No, no le importó a nadie. ¿Por qué? Ayer pude hablar con un investigador judicial, me decía, a nadie le importaba la situación de este hombre. ¿Y su familia, Mauro? Bueno, a nadie le importaba la situación de este hombre. Es más, la tía manda al jardinero. ¿Pero tenía familiares además de esta mujer, de la No tía? lo sé. Ah. Ahora, pero perdón, también lo hablábamos hoy a la mañana con Néstor, y es el tema, un cadáver, Sí. que yo decía, no a los 180 días, a los 15 días ya emana un olor Tremendo. tremendo. No hay manera, Sí. dentro de una vivienda, por más cerrada que esté, que no pueda salir al exterior parte de ese Bueno, olor. a los vecinos se percataron o no de la existencia de un cuerpo que llevaba 6 meses en la casa de al lado. Pero olvídate A ver, de los vecinos. ¿me permiten? Sí. Acá tenemos, voy contestando, salvando algunas dudas. Dale, Que me parece que aportan alguna cosa. dale. Esta es la casa de la vecina. Acá hay una medianera más o menos de 1,75 m, 1,80 m, un poquito más, por ahí, que separa un pasillo de la casa precisamente que tenía el contador. Sí. Y la otra cuestión, en todo esto también, recién hablaban del tema de la familia, recién una vecina a mí me dijo que él estaba casado, en realidad, que casado, divorciado y con hijos. Sí. Casado, divorciado y con hijos. Más a favor de que no le importó a nadie. Es por demás de extraño, porque independientemente de que se puedan cortar ciertos y determinados vínculos, bueno, por razones que no vamos a poner a explicar y que son obvias, Sí, en general no se cortan todos los vínculos por eso. en ese tipo de situaciones. Es decir, Aparte, cuando estamos hablando de que hay hijos de por medio, Néstor, fundamentalmente. vos que estás desde temprano ahí. A ver, Sí. no es una zona alejada del mundo, un desierto, un lugar inaccesible. Si bien es intrincado, te escuché más temprano, pero digo, Sí, ¿qué complicado, ¿qué yo. cruza atrás? ¿La General Paz? Sí, Claro, ahí tenés la General Esa Paz. es. Está bien, es Ahí como un tenés la General pasaje, como una cortada. Sí, es como una cortada, pero es medio raro, porque ahí abajo tenés como una especie como de túnel para pasar. Acá, para llegar tenés que saber. Claro, la zona es una calle rara. un poco escondida, Es ¿no, una calle Néstor? rara. Pero si vos sos atención un con este dato. familiar... Sí. Hay viviendas linderas habitadas, ¿sí? Sí. Y de hecho, Sí, claro. quienes tienen que llegar Sí, a la sí. vivienda que está atrás, tienen que atravesar todo un pasillo, ¿sí? Si bien Sí. no es el mismo ingreso, tienen que atravesar un pasillo
donde la proximidad con Está esta bien. vivienda, donde hay un cuerpo. Eso para los ajenos, pero la familia sabe dónde vive. No, bueno, sí, pero la familia se Ahora, supone la que sabe dónde familia- vive, sabe cómo llegar. No, y está claro que, a ver, a mí, yo ayer Pero- le hice la pregunta a un investigador judicial, le digo, che, en 6 meses, ¿ningún familiar se acercó? La respuesta fue no. Bueno, pero Mauro, me parece que los investigadores a esta altura del partido se tendrían que preguntar por qué la familia le manda un jardinero y no lo llama por teléfono. Justamente, porque en una familia Es tener medio un raro. no, y pensá en la cuestión del pudor o la vergüenza social. Tener en tu familia un contador que purgó condena, ni más ni menos que por privar ilegalmente la libertad y secuestrar prostitutas y travestis, ¿quién se quiere hacer cargo? Sí, además existe la posibilidad de que esta tía que envía al jardinero no tuviera conocimiento de que él estaba en el interior de la No, vivienda. no, sí sabía. Porque envías a un jardinero a ingresar a una vivienda, ¿cómo? Le interesaba más la casa que la persona. Yo pregunté lo mismo. Y Porque ayer tiene que me tener dijeron... llave, además. Tenía. Y no ingresó durante 6 meses, No. pero sí fue con un jardinero. Todo es muy Todo es extraño, raro. Mauro. La verdad es que sí. Todo es raro. Hay familias que pasa esto, donde no un descarriado no se da con la ¿Vos te familia. haces cargo? Sí. Vos como familiar. No, como familiar. ¿Entendés lo tenés- que te digo? Mucha Sí, gente sí, dice, sí. ah, no, listo, ya está. Sí, o El cortan contador- relaciones, cortan pero relaciones cortan a partir relaciones. del momento de la condena y pierden contacto con él. Esto O, es posible. o porque la persona no quiere darse con el resto de la familia, por X motivo, vaya a saber. Y por ahí pasa un año y no lo ves. Están mirando... Por ahí pasan 2 años y te enterás que pasó Sí, algo sí, porque, sí, bueno, sí. está internado por un accidente. Están mirando los forenses una cuestión que creo que Néstor la dijo más temprano. Tema drogas y tema HIV. Sí, Digo, ese es un tema. primero tienen... A ver, vamos con lo que se viene. Tienen que acreditar científicamente que el muerto es Claudio Guillermo Rodríguez Luro. Todavía falta un ADN. Porque el estado de descomposición del cuerpo es importante. 6 meses en una bañadera... Muy Sí, aparte complejo, no había claro. pelo, lo tiene que hacer con los huesos al ADN. Y el tema de la dentadura, me explicaron que era un problema anterior en la vida de él, la falta de dentadura. No tiene que ver con el Sí. paso del tiempo en la bañadera. A veces, no lo sé y no soy experto en el tema, el consumo de cocaína trae problemas también en la dentadura. Sí. Entonces Es digo, verdad. hay situaciones que van a tener que analizar para ver, primero, ¿es el muerto Guillermo Claudio Rodríguez Luro? Sí, ADN. ¿Lo mataron? Hoy no se sabe. No hay una sola constancia que diga que lo asesinaron. Pero claro, uno dice, estaba en la bañadera, tiene signos de ataduras y además tenía un prontuario. Alguien tenía intenciones de vengarse. Te da, pero tenés que probarlo. Ahora, signos de atadura de ¿puedo hacer 6 una meses pregunta? atrás. Te ¿no? quedaron en la También, mano. Claro, pero con tanto tiempo, con un cuerpo en descomposición, qué complejo todo. Sí, Néstor, sí te escucho. No, quería hacer una pregunta, por ahí Mauro sabe, por experiencia, no de él, ¿no? Sino de otros casos policiales. Si vos te podés matar con una bolsa en la cabeza, solo, ¿Qué yo pregunta? supongo que sí. Eh, Yo supongo que sí. Digamos, si él tomó la decisión. Lo que pasa es que si vos decís que no tiene cuerdas, pues si no es un poco difícil. el instinto humano lo que hace Ahora, Te es... hace que vos vos podés quieras ponerte, sacarte, ¿no? El instinto humano, podés Néstor, lo ponerte que la bolsa hace en la es... cabeza y atarla. No, es que tendría que haber signos por ejemplo, alguien que se coloca una bolsa y no se la puede sacar, por ejemplo. Pero el instinto humano lo que hace es tratar de sobrevivir. Siempre pasa en el sobrevivir. agua. Aquel que se tira al mar para matarse, se sabe que busca desesperadamente la Salir. salida. ¿Sí? Néstor, no habla nadie, ¿no? Los vecinos, a mí me resultó raro. Yo hablé con 2 vecinos. Y Y los dos, la sensación que me dieron fue como que en algún punto decían, bueno, pero no era tan malo. No era tan malo. Digo, era una... Trato de vecinos, supongo que se están hablando de ¿sabían la que relación tenía de la vecinos. condena, que había salido en libertad a fines del año 2013? Que tenía No, como ninguno hobby quiso- delictivo no, citar no. señoritas, No, secuestrarlas. No, olvídate. Ninguno quiso profundizar sobre la cuestión. Alguno me reconoció que estuvo alguna vez en su casa, que era un tipo que parecía normal, con el que se lo encontraban por la calle y saludaba. Era digamos, como vecino, parecía un tipo bastante normal. Pero bueno, yo lo que le planteaba es, bueno, evidentemente hay gente que tiene una doble vida. Y Mirá. y este era un
caso bastante reflejo. Mirá, de esto. hicimos una cronología, vos fíjate las fechas. A mí me confirman que sale en libertad a fines de 2013. Es decir, vive 7 meses en la casa o 6 y muere. ¿Me seguís? Fines de 2013 recupera la libertad, 6 meses vive Sí. y muere. Y el forense cuando lo revisa dice, desde el día 12, 13 de diciembre para atrás, 6 meses la data de muerte. Bueno, o sea, lo que hace es estar en libertad y disfrutar de su casa durante 6 meses y los próximos 6 meses, hasta hoy, prácticamente, muerto en su propio domicilio. Perdón, de disfrutar de su casa o de volver a la misma práctica. Las dos cosas pueden ser. Claro. Claro. Lo que pasa es que Javier, si volvió a la misma práctica y entraba con el, yo decía, no tiene un 306 verde que está allá en el fondo, que obviamente está deteriorado, por eso hay un montón de cosas. El auto, la casa, los servicios, la familia, si tenía una familia anterior, es decir, si estaba efectivamente, como alguien me dijo, divorciado y tenía hijos. No lo puedo confirmar, me lo dijo un vecino esto. Digo, y la cuestión de la casa, que está como Sí. camuflada por el árbol, Sí. ¿no? Bueno, por ahí volvió a la misma práctica, pero si volvió a la misma práctica, la gente que estaba allá afuera, había alguno que lo estaba esperando también, ¿no? No hay que descartarlo eso. Por eso te digo, hay que ver primero si lo mataron y a partir de ahí podés trazar una hipótesis. Si lo mataron, vos podés decir, a ver, alguien se quiso vengar, alguien que fue víctima de él se quiso vengar. Ahora, si no lo mataron y se murió de sobredosis, cambia todo. Toda esta clase de razonamiento, de unirlo con su prontuario, se termina. Porque por eso insisto que está merituando el tema de la adicción a la droga que él tenía como alternativa. Es rara la asociación de la bañera y la bolsa, ¿viste? Sí. Es decir, la bañera y la bolsa. La bolsa en la cabeza y la bañera. Por eso yo le preguntaba a Mauro hace instantes, bueno, de lo encontrado en el lugar, más allá del cuerpo, ¿sí? Porque ya sabemos, pasó mucho tiempo. Sí, seguramente, si encontraron elementos en el lugar que permitan aclarar que hubo otra persona, que hubo un encuentro sexual, por qué le provocaron las ataduras, ¿no? Esto seguramente va a poder determinar o hacer llegar al camino de cómo fue que murió este hombre. Es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora la forma en que murió, habiendo pasado tanto tiempo, realmente no sé si va a poder arrojar mucha luz sobre esto. En cambio, si hubo una persona con él y sí se certifica que hubo un encuentro sexual, por ejemplo, dónde son encontradas las prendas íntimas, Sí. por ejemplo, si la cama estaba deshecha o no, si había elementos que permitían suponer que hubo un encuentro sexual con ataduras o con alguna práctica sadomasoquista. Bueno, todas estas cuestiones tal vez sí son las que pueden determinar y que hayan quedado ahí, en ese lugar, como si no hubiera pasado el tiempo, pudieran determinar qué fue exactamente lo que pasó, porque al respecto de su propio cuerpo, yo no sé 6 meses después si una autopsia te permite determinar si murió por sobredosis. No, van a tener que es un trabajar camino muchísimo perdido. con estudios complementarios, con un montón de medidas que ordenó el fiscal de la causa, que es Alejandro Guevara, porque a primera vista del forense no pueden concluir absolutamente nada. Claro. El forense miró y dijo, 6 meses de muerte, vamos a la averigüemos morgue. si es él, claro. Y averigüemos si es él, con un ADN mediante. Lo que pasa es que nada cierra acá, ¿no? En toda esta historia no cierra nada. El fiscal va a tener que investigar mucho, porque ustedes fíjense, digamos, si un vecino se queja, que no sé cuál fue, la verdad no sé cuál fue. Ahí hay un señor que se asomó. A ver. Vamos a ver si podemos hablar con él. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Está bien, está en toalla el señor, no nos acerquemos tanto porque está en toalla. De lejos. Señor, lo molesto un segundo. ¿Lo conocía el contador? Me dice que se va a poner... Se va a vestir, está bien, muy bien, Néstor, bueno, está bien. Está Sí, bien, estamos coqueto. en un contexto en donde un hombre que aparece con una toalla colgada ahora, bueno, Sí, Néstor. la verdad que no hace que Bien, sumar más confusión a mientras la el cuestión. señor se Sí. viste, nosotros vamos a repasar Sí. unas placas con más información sobre este caso, que ¿Cómo no? deja una gran cantidad ¿Cómo de no? interrogantes, ¿no? Y ya volvemos en vivo. Claudio Guillermo Rodríguez Luro, este es el hombre Que del cual hay que presuntamente determinar si es. apareció muerto. Todo indica que puede ser él. Estuvo preso hasta fines de 2013, Ballester Díaz. Purgó una condena
a 5 años de prisión por secuestrar y abusar de prostitutas y travestis que convocaba a su casa. Seguimos adelante. Lo encontraron muerto en su bañera, en su casa, de casualidad. El jardinero de la tía, así de rebuscado. No se sabe si lo mataron o se murió por sobredosis. Bueno. La data de muerte, 180 días, y lo que le llama la atención al fiscal es que nadie lo reclamó durante 6 meses. Nadie, nadie. Si no fuese por el azar del jardinero que entró, no te enterás más. Y lo que dice Javier, y el olor, y los vecinos al lado, a nadie le llamó la atención. Bueno, habrá que investigar seguramente qué fue lo que pasó durante esos meses que él estuvo en libertad, que fueron pocos meses, supongamos unos 6 meses. Contactos, llamadas telefónicas, ¿no? Si es que utilizaba celular, porque alguna persona ingresó con él y con su consentimiento a la vivienda. No parece ser, decíamos hoy con Néstor, tampoco el caso donde entran violentamente o tal vez una entradera, el portón queda abierto, No. Revuelven toda la casa. Si entró alguien. No, evidentemente no. Si lo mataron. Es alguien que si ingresó con él, Mauro. Si ¿no? lo mataron. Por eso, sí lo mataron. O si participaron de una cuestión de drogas, se le murió y se rajó. A menos que no hubiera registro de llamada, porque es alguien con quien se encuentra en la calle o sube a su auto en la calle y lleva esa noche sin conocer a su vivienda. A ver, hipótesis de máxima. La venganza. ¿Alguna de las mujeres que fueron víctimas de este hombre se enteran que sale en libertad, traman una venganza mortal, lo vuelven a contactar, muy de película? Van a la casa y lo matan. 1. 2. No hay venganza, no hay homicidio, se murió de sobredosis. 3. En un acto sexual se les muere y lo dejan en la bañadera. Con alguna práctica de ataduras y demás. Por ejemplo. O para generar una suerte de asfixia con algún tipo de placer sexual. Mientras ustedes hablaban, estuve averiguando en el gobierno de la ciudad, por ejemplo, Sí. el auto el auto de posesión de él no tiene multas. El que estaba ahí. Dice el documento, DNI, y el DNI por supuesto del hombre fallecido, dice no posee infracciones al 16 de diciembre de 2014. Sí. ¿Sí? Podría tener alguna multa y tal vez en este último lapso, por ejemplo. Sí. No tiene. Que permitiría determinar qué cosa. Bueno, por dónde pasó en determinado momento. ¿Dónde por estuvo? ejemplo. Que lo usó el auto, que no tuvo movimiento, Sí. que no tuvo infracciones, pero que nadie usó el auto, que es lo que buscaba yo en estos últimos 6 meses. Claro. ¿Sí? En un rato lo vean, ahí creo que está Néstor, Sí, ¿no? estamos con Néstor Dive ahí en Vicente López otra ¿Se vez. vistió el Néstor, vecino? A ver. Le voy a decir una cosa, yo me voy a sentar porque lo que me dicen me deja, digamos, tratando de reflexionar sobre el tema porque la verdad, honestamente, no entiendo más nada. ¿Qué pasa? Un vecino me acaba de decir, el que vive en la casa al lado, que no quiere salir en cama, No quiere. es entendible, que en esa casa no vivía nadie. No. Y yo te garantizo, me dice que en esa casa no vivían, a menos que tengan horarios rarísimos. ¿Plantaron el cuerpo? Pero yo hace muchísimo tiempo, escuchá, muchísimo tiempo, que no veo a nadie, que no veo a ninguna persona ahí adentro, no había movimiento de ninguna índole, Bueno, no si había estaba movimiento muerto de el ninguna hombre. clase. Pero está bien, si el hombre estaba muerto. No, bueno, pero esto No, coincide con lo que decíamos no, estamos recién, hablando de Néstor. años. ¿Cómo años? No, Que nadie perdón, supiera que él estamos había salido en hablando de libertad. Pero años, Claro. años, dicen Néstor. Bueno, pero ¿eh? está bien, pero perdón, déjenme, vamos a tratar de Sentate, construir sentate. esto. Si él sale a finales del 2013, estuvo la primera mitad del 2014 que volvió a la casa. Sí. Sí. Entonces, vos durante 6 meses, no son 2 días, vos durante 6 meses, si tenés una casa que volvió a estar habitada, te tenés que dar cuenta. Por supuesto. Generalmente Y sí. el vecino decía, yo salgo en todos los horarios, y en todos los horarios que salí, nunca había nadie. Bueno, Néstor, es que O lo sea, planteamos el registro recién. es, Esto explica que nadie lo buscara, que su familia no lo buscara, que él haya salido en libertad y esos 6 meses no haya regresado a esta vivienda. Ahora, yo te pregunto, ¿no había otros vecinos que decían que sí, que lo vieron? sí. Porque entonces acá es donde no Sí, coinciden hubo y vecinos- entiendo tu confusión. Sí, bueno, claro, entonces hay vecinos que dicen que es verdad, hubo vecinos que dijeron que lo vieron, otros vecinos que dicen que no lo vieron, pero lo que también me llama la atención, o sea, es llamativo en toda esta historia de quién lo vio y quién no lo vio,
es que la tía mande un jardinero porque un vecino, que supongo que debe ser la persona del departamento de al lado, la que tiene la medianera, que se quejó por lo yuyo, Sí. y el estado de abandono que tiene esa la parte casa. no la tenía. ma- Mandan el jardinero Y porque hay claro. una queja vecinal por la altura de lo Y sí. suyo. Sí, y además, Y sí. esta tía se encarga de Entonces, enviar pero un per- jardinero per- porque probablemente cree que la casa está deshabitada. Es lo que hablábamos anteriormente. Claro, nadie él cree está en que el ¿No está hablaban ahí. con él? Claro. Pero entonces nadie hablaba con él, No. Daniela. O sea, Evidentemente probablemente no. el jardinero a la casa y no sabían que Pero vivía. ¿qué te acabo de decir, Dave? Que nadie reclamaba por él, que a la fiscalía le llama la atención que no hay... Creo que hasta el día de ayer no había ni siquiera un paradero. ¿Sabes lo que es un paradero? Cuando alguien denuncia la desaparición de una persona. No estaba. Lo que pasa es que, a ver, tal vez algunos de los vecinos no lo veían. Primero No porque sé, estuvo es raro. 5 años preso. Es raro. Segundo porque sus horarios, de acuerdo a la historia que contás vos inclusive y Mauro, era más nocturna que otra cosa, ¿sí? Y algunos tal vez lo veían y algunos no. Y entonces al mezclar se confunde. O nos confunde a todos A ver, también. vamos a recapitular. Sí. Antes de la cuestión de la prisión, Sí. él vivía acá con otra mujer. Yo no sé si tiene o no tiene chico, pero pareja, Bien. todos, prácticamente el 100% de los testimonios son concluyentes. Tenía una pareja, no sé si chicos, pero tenía una pareja. Entonces, antes de entrar a la prisión, vivió con una mujer en esta casa. Después está 5 años preso. Cuando sale de prisión, la mujer obviamente ya no estaba más con él, pero digamos, a ver, no le contó a nadie que salió de prisión. Sí. Sí. 2, si volvió a la casa, la casa no tiene agua, no tiene luz, no tiene gas, tiene todos los servicios cortados. Está bien. Sí, pienso exactamente. Y digamos, entonces, ¿cómo vivía si tenía los servicios cortados? Y si no vivía en la casa, ¿qué hacía en la casa a la noche, esa noche? A menos que haya estado viviendo en otro lado y que se haya venido esa noche a esa casa con una prostituta o con un travesti, en una casa en estado de abandono, y que ahí, bueno, pasó lo que pasó. Bien, Néstor, pará. Cuanto más avanzamos, Mauro, Dani, cuanto más avanzamos, más confuso es el hecho. Más confuso no por la confusión que haya, sino por lo Sí, extraño del caso, ¿sí? Más que nada Es por extraño, esto, es decir, es la extraño. intriga que hay de saber cómo murió. Y el dato es para después. ¿Quién guardó el auto entonces? Si él no usaba esa casa, ¿quién guardó el auto Sí. adentro? ¿Sí? Lo vamos a hablar después verdad. seguramente. Gracias, Néstor. Hasta luego.